Luz y Sal, bienvenidos al Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, en su segundo grado. Vamos a empezar con nuestra oración inicial y nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo. Refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En esta ocasión vamos a ver la lección número 32, que se titula Unción, Esperanza de Triunfo. La vida cristiana es preparación a la muerte. Durante esta lección vamos a analizar el sentido de la muerte, qué es lo que a nosotros nos va a significar como cristianos y qué es lo que vamos a esperar. Así como la vida es un milagro de Dios, es un regalo del amor de Dios hacia el hombre, pues esto también tiene un fin. Dios nos creó como seres inmortales y bien sabemos que por el pecado, por la desobediencia de Adán, entró la muerte. Ahora vamos a ver cómo sucede esta muerte. Para empezar vamos a entender qué es lo que significa. Vamos a ver que tal cual el ciclo natural, pues es la extinción de la vida del cuerpo físico producida por la separación del alma. Esto viene a suceder cuando el cuerpo ya no está en las condiciones de conservar la vida, en virtud de que ha cesado su adaptación a ella. Es decir, que ya nuestro cuerpo ya no va a estar apto para seguir viviendo en esta vida terrenal, se va a enfermar, va a empezar a fallar a través del tiempo, hasta que ya, cuando nosotros ya no estamos en condiciones de seguir viviendo esta vida terrenal, es cuando sucede esta parte. Siguiendo el ciclo natural, claro está, ¿verdad? En otras palabras, cuando ocurre que las condiciones de salud del cuerpo ya no son favorables para servir de habitación al alma, ésta se separa de aquella, produciendo con su separación lo que llamamos muerte. Si vemos este suceso desde el punto de vista cristiano, de la fe que tenemos, también vamos a ver que es un signo de amor, porque si nuestro cuerpo está corrompido por la enfermedad o por, por alguna complicación de algún órgano vital, por ejemplo los pulmones, que ya no podamos respirar, o que nuestros riñones ya no puedan hacer sus funciones naturales o su hígado, que son primordiales para la vida normal, entonces la calidad de vida de la persona disminuye notablemente. Si tenemos alguna discapacidad física también disminuye. Y así pues va ocurriendo que va mermando nuestra calidad de vida y también nos vamos deprimiendo al ver que no podemos llevar una vida normal como cualquier otra persona, llegando al punto de que Dios no va a permitir que nosotros suframos más
para poder ver nuestra propia desintegración física, ¿no? Y esto, bueno, pues lo podemos ver con un familiar enfermo, con una enfermedad, pues crónica, degenerativa, que va causando, pues estragos en la vida, en la calidad de la vida de la persona, hasta llegar al punto inherente que es la muerte, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, el Alzheimer, que empieza olvidándose de cosas muy simples hasta que se le olvida respirar a la persona. Entonces, obviamente, pues es a lo largo del tiempo, ¿no? 10, 12, 15 años, no sé, más o menos. La persona no nada más sufre, también sufren todas las personas que están a su alrededor, especialmente la familia que está cerca. Entonces, teniendo como pues como esta base, podemos entender que también se vuelve un acto de amor. Muchas veces cuando vemos a una persona así, en estas circunstancias o condiciones, pues cuando fallece, pues nos sentimos aliviados porque ha dejado de sufrir. Entonces, con esto podemos entender que se vuelve un signo de bondad, un signo de amor también. Ahora viendo, para el cristiano, la muerte se convierte en un signo o en un principio de todo bien, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, sabemos que tenemos que servir, sabemos que tenemos que dar muestras de ese amor de Dios, de Cristo que hemos conocido, que hemos sido dotados de gracias, bendiciones, de infinidad de dones, carismas para el servicio de toda la iglesia. Entonces, pues el sentido para nosotros de una vida terrenal cambia, ¿no? Ya no somos ese hombre viejo lleno de pecado, de vicio, de una vida mundana, que lo único que hace es perdernos en un abismo. Cuando conocemos a Cristo empezamos a vivir una vida nueva, una vida plena, llena de amor, de alegría, y solamente queremos dar un poquito de lo que Él nos da a través de su amor, de todos los medios de santificación que conocemos. Y cuando llegamos al final de nuestras vidas, podemos ver que estamos satisfechos, que hemos hecho mucho de lo que Dios nos ha pedido, o incluso igual nos sentimos a lo mejor no hicimos todo lo que queríamos, pero estamos complacidos de que pudimos hacer algo por Dios a través de su iglesia. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto de la muerte como cristianos, pues en lugar de ser algo que nos cause miedo, ansiedad, porque no sabemos qué va a pasar, nosotros estamos completamente convencidos que la muerte solamente es el paso para llegar a la vida eterna, es el principio de todo bien. Y pues así la Santa Biblia nos lo hace saber, ¿no? Bien sabemos que cuando Dios creó al hombre, pues fue creado como ser incorruptible, es decir, inmortal, no iba a existir en él la muerte. Fuimos creados como la más excelente criatura que pudo haber él creado. Por eso fuimos hechos a imagen y semejanza de él. Y esto lo vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 16, ¿no? También nos enseña que por el pecado entró la muerte en la vida del hombre. Cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido, pues ese día entró la muerte. Esto nos lo dice cuando en el versículo del Génesis, que dice Dios, y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Y de esta manera, pues, Adán y Eva comieron del fruto prohibido y así, por la desobediencia, entró el pecado a la vida del hombre y con él la muerte. Entonces, pues ahí viene la respuesta de Dios, ¿no? Lo vemos en el capítulo del Génesis, en el capítulo 3, versículo 19, que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Entonces, pues aquí nos dice esa parte, ¿no? O sea, si del polvo, de la arcilla, fuimos creados en un sentido figurativo, pues también vamos a regresar al mismo polvo. Después lo vemos que en el libro de la sabiduría, en el capítulo 1, versículos del 12 al 13, nos dice: no os busquéis la muerte con los extravíos de vuestra vida, no os atraigáis la ruina con las obras de vuestras manos, que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de vivientes. Y más adelante nos afirma: porque Dios creó al hombre incorruptible, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Entonces podemos considerar que la muerte es una consecuencia del pecado. Pues esto no nos dé miedo. De hecho, para el cristiano la muerte solamente es un paso. A la luz de la fe solamente vamos a alegrarnos de que es un paso más para estar cerca de Dios, y así lo debemos de considerar, ¿no? El reino de Dios lo vivimos desde el día 1 de nuestro sí voy a seguir a Cristo, y desde entonces se convierte en una buena vida la que vivimos cerca de Él. Y asimismo, parte de nuestra fe, pues es creer en la inmortalidad, es creer en la resurrección de los muertos hasta el día final, puesto que a fin y a cabo esto es lo que buscamos, este es nuestro objetivo, llegar a la vida eterna y vivir en la gloria de Dios. Por lo tanto, pues nosotros como cristianos debemos perseverar en la esperanza de esta vida eterna, que no sabemos cómo va a ser, cada quien la va a vivir de acuerdo de manera personal, pero va a partir de un mismo suceso, que es la muerte. Bueno, obviamente para nosotros empieza nuestra vida cristiana desde el momento de nuestro sí a seguir a Cristo, a conocerlo, a acercarnos a Él, pero el día que nuestro cuerpo muera, cese de esta vida terrenal, a partir de ahí ya viene la realización de toda esa, ¿cómo decirles? De esa fe, el objeto de toda nuestra fe. Así como Cristo nos asegura la resurrección a una vida, pues también nosotros debemos de tener toda la confianza de que Él cumple sus promesas y Él nos va a dar esa vida eterna a la cual tanto anhelamos llegar. Cristo nuestro Señor va a añadir a todo este cúmulo de conceptos una resurrección perdurable.
por medio de la adhesión a Él. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24, que nos dice: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Este pasaje nos habla mucho de lo que es el paso por la muerte, ¿no? Que tan solo es una antesala a lo que es la vida eterna, a la cual Él nos llama constantemente a poder vivir un día. Y bueno, esa adhesión que al principio lo vamos viviendo de manera terrenal, desde nuestro bautismo, cuando nos adherimos al cuerpo místico de Cristo, el día de nuestra muerte vamos a entrar a la realización de esa promesa. Como les digo, es el comienzo de esa realización. No quiere decir que sea de manera inmediata, porque bien sabemos que tenemos que pasar por el purgatorio para limpiar toda nuestra alma de la más mínima manchita que pudiese tener, para poder entrar a la vida eterna. Y bueno, pues de ahí pues esperemos el juicio final, que es cuando se va a dar la resurrección gloriosa como Él la tuvo. De esta manera se adhiere esa fe, esa esperanza en una vida que empezamos a vivir desde nuestra adhesión a la iglesia. O sea, no hay que confundir un poquito, porque una cosa es la muerte física y la muerte, la crucifixión de la muerte, la crucifixión del pecado, cuando nosotros empezamos a tener una conversión voluntaria hacia seguir a Cristo, ¿no? Podemos llegar a asemejarlo y podría ser un ejemplo, una prefigura sobre lo que sucederá el día de nuestra muerte natural. Y aquí nos lo habla mucho. Podemos utilizar estas enseñanzas de la Biblia si lo empezamos a vivir de manera personal, el día a día, desde el día que nosotros damos ese sí acepto, sí te amo, sí te conozco, sí te voy a seguir, dar ese sí a la iglesia, dar ese sí al servicio, dar ese sí al hombre nuevo que somos cuando nos liberamos del pecado. De esa manera, pues también vamos a empezar a vivir una vida diferente. Y lo único que nos va a acompañar en todo este proceso, pues son nuestras obras, buenas y malas, como les digo, ¿no? De aquí viene mucho todo esto de, pues Dios nos va a dar a cada uno lo que nos corresponde según nuestras obras, buenas y malas, ¿no? De aquí conocemos la figura de Jesús como justo juez, puesto que Él conoce cada una de nuestras acciones, conoce nuestro corazón, nuestras razones, pues Él sabrá darnos lo que merecemos. También de aquí parte mucho esta parte de que Dios nos perdona, ya lo vimos en el sacramento de la reconciliación, en las lecciones pasadas. Efectivamente, Dios en su infinita gran misericordia nos va a perdonar. Sin embargo, las consecuencias de nuestras acciones buenas y malas las vamos a también a vivir y padecer. Muchas veces pues decimos, ¿no? O sea, yo ya me confesé, ya pedí perdón,
traté de enmendar mi pecado, sin embargo no he logrado, cambiar mi situación de vida. No puedo salir de esta situación que me puede estar consumiendo, del rechazo de las personas a las que afecté, el desamor. Todo eso somos muy inconscientes de que todo eso fue lo que originaron nuestras acciones y se vuelven consecuencias de ese pecado. Me comentaban mis alumnas en esas clases que si uno pudiera purgar esas consecuencias, ¿qué era mejor? ¿Hacerlo en vida o hacerlo en el purgatorio? Efectivamente, yo creo que es mucho mejor hacerlo en vida, puesto que todos nuestros sufrimientos que tenemos aquí en esta vida terrena tienen mucho más significado y sobre todo nosotros podemos encauzar ese sufrimiento, transformarlo en un bien. Y aparte, pues, aunque pues sí nos va a doler mucho vivir todo eso, todas esas consecuencias, tenemos muchos auxilios para poder lograrlo. Como bien sabemos, la iglesia militante, que somos nosotros, pues podemos acceder a misas gregorianas, misas perpetuas, podemos acceder a los sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía, la reconciliación, la unción, que pueden ser recibidos constantemente. Podemos obtener todos esos medios de santificación, oraciones, clases, todo lo que nos acerque a Dios, todos esos shots de vitaminas que yo les digo, que son para aumentar ese nivel de gracia. Todos esos auxilios espirituales los podemos obtener en vida y podemos seguirlos purgando en vida y va a ser mucho mejor y mucho más fácil. Cuando nosotros morimos y pasamos a la iglesia purgante, pues ahí ya no podemos hacer nada por nosotros. Tenemos que valernos de las oraciones de los demás, de que si se acuerdan de nosotros, y eso teniendo como pues un buen sentido, ¿no? De que pues siempre va a haber una persona orando por nosotros. Sin embargo, vamos a estar muy limitados. Esto es lo que sufre la iglesia purgante. Por eso siempre debemos de pedir y tener como obra de caridad pedir por los difuntos, puesto que ellos ya no pueden hacer nada por ellos, ¿no? Nosotros como iglesia militante podemos hacer muchísimo más por todos ellos. Por eso es importante que todas estas consecuencias del pecado pues se vivan en vida y las podamos ofrecer por una causa, por una expiación, por una sanación, por lo que tú quieras. Acuérdate que todos nuestros sufrimientos, desde muy pequeños que sean, podemos encauzarlo a algo bueno, lo podemos transformar. Todas nuestras acciones las podemos ofrecer a Dios por un bien, cualquiera que éste sea. Y si no se nos ocurre algo, pues simplemente para seguir dando gloria a Dios. Entonces, recordemos que esta cualidad la obtenemos del sacerdocio del que compartimos con Jesucristo, ¿ok? Entonces es 100% válido y 100% recomendable vivir o padecer estos sufrimientos en vida. Y cuando estemos convencidos de que estamos unidos al Creador y que participamos de Él y nos preparamos para esa buena muerte, como ya nos ha sido revelada, entonces podemos
contemplar que vamos a descansar y esto va a ser nuestra causa de mayor alegría porque vamos a descansar de esas fatigas que, bueno, obviamente pues ya nos va a acarrear pues el cansancio natural del cuerpo, la enfermedad o la edad, que ya estamos a una edad muy avanzada, y lo que aquí lo único que nos vamos a llevar a la siguiente vida, pues van a ser nuestras obras, ¿no? Entonces, como cristianos debemos de tener esta actitud. Todo lo que hagamos en esta vida, lo que podamos hacer, todas las obras de misericordia corporales, espirituales, toda la caridad que demos a los hermanos, todo también lo estamos haciendo por nosotros. Y eso es lo único que va a hablar por nosotros. Es como si trajéramos una gran valija y ahí vamos a ir llenando de cosas que cuando llegamos al cielo, pues es lo que va a hablar por nosotros. Nosotros no vamos a hablar. También la intercesión de todos los santos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más explicado esta parte, pero vamos a entender que todos seguimos necesitando de todos y es importante cada parte de la iglesia militante, de la iglesia purgante y de la iglesia triunfante. Todos necesitamos de todos y debemos estar siempre en guardia. Como cristianos debemos de estar conscientes de que un día simplemente ya no vamos a amanecer, como bien nos dice la parábola de las mujeres que traen las lamparitas, que están esperando a su Señor, pero no saben cuándo va a llegar. Estén preparadas. Y bueno, y lo vemos en varios pasajes de la Biblia, ¿no? Que nos dice también en la parábola del ladrón, que no sabemos cuándo va a llegar a la casa y a lo mejor perdamos la vida, ¿no? Entonces, todo esto nos deja una enseñanza, el que estemos alertas. ¿Por qué? Porque siempre la actitud del cristiano debe de ser de vivir la vida como si fuera el último día que la vivas, porque llega un momento en el que el cristiano se entrega tanto a Dios que si Dios le pide la vida en ese momento, Él se la da. Puesto que obviamente pues mi vida pues es de Él. Él me la dio, pues Él me la quita, ¿no? Cuando Él guste. Entonces yo siempre debo de estar preparada y vivir como si fuera el último día de mi vida. Obviamente pues estar preparados en cuanto a confesión, estar lo más cerca de Él. Si Dios nos permite tener una buena muerte anunciada, no sé, por ejemplo, se me ocurre por alguna enfermedad o que de pronto pudiera hacer algo que me permita despedirme y arreglar todas mis cosas, familia, bienes, no sé, quedar en paz con las personas a las cuales yo haya agredido o algo. Si Dios me concede esto, pues sería formidable, pero también estamos conscientes que a muchas personas no les pasa así. Muchas personas salen de casa y ya no regresan. Y muchas veces me han preguntado, o sea, ¿qué pasa con estas personas que mueren en accidentes o que los secuestran o los asesinan o simplemente iban pasando y algo les pasó y murieron, ¿no? Yo les puedo decir que, bueno, no hay algo exactamente que nos pudiera informar qué pasa en estos casos, pero yo estoy segura que en la infinita misericordia de Dios, así sean los últimos fragmentos de la vida, segundos de la vida de la persona, si la persona llega a arrepentirse, se puede salvar.
Ya después de ahí viene otra serie de cosas, que viene el juicio personal, viene el purgatorio y todo lo que ya nos ha sido revelado en muchas dentro de la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, por eso nosotros debemos de vivir siempre con esa actitud de que hoy es el último día de mi vida y si Dios me pide hoy mi vida, ¿estoy dispuesta a darla? O sea, tengo la suficiente paz, estoy en gracia con Dios, en gracia con mis hermanos, para poder yo entregar hoy mi vida. O sea, es un ejercicio que debemos de hacernos siempre. Por eso tratar de ir a misa todas las veces que podamos, estar, al menos confesarnos una vez al mes, recibir todas las gracias que podamos mediante oraciones, rosarios y demás ejercicios espirituales a los que podemos acceder en diversos medios. Hacer todo esto para que podamos simplemente estar velando y en guardia. Cuando uno llega a este suceso que es la muerte, pues pasan muchas cosas. Se han hecho muchas revelaciones de santos, qué es lo que pasa en esta parte de la vida. Una de ellas es Santa Gemma Cagliani. Y bueno, lo que nos dice o se nos trata de enseñar más o menos, o sea, no quiere decir que sea algo tan así va a suceder siempre, pero más o menos se tiene una idea, ¿no? Una vez que pasa tu muerte física, o sea, si ya tu cuerpo, tu corazón ya no late, tu cerebro ya no transmite indicaciones al cuerpo, una vez que ya haya muerte, inmediatamente se realiza el juicio particular, personal, en el que digamos que entras tal cual como a un tribunal y quien va a estar ahí pues va a ser Cristo, justo juez, en el cual pues se te va a juzgar. Bueno, primero pues se te va a preguntar, ¿no? O sea, ¿quieres salvarte? Sí, no. Es tu decisión ya definitiva, o sea, es tu última oportunidad para decir sí con Dios o muchas gracias, no. Conseguir el premio de la vida eterna o la condenación eterna. Esto es muy importante, ¿no? Si tú decides continuar, bueno, pues entonces Cristo como justo juez, pues es quien se te va a presentar y va a empezar a juzgarte en el libro de la vida todas tus acciones. Aquí debemos de tener muy presente que nuestra vida es un milagro. Desde que Dios nos concede existir, es un milagro. Somos dotados de innumerables bendiciones, carismas, dones, habilidades que solamente nosotros tenemos. Por eso decimos que el mundo de tantos que somos, de tan diferentes que somos, formamos un todo. ¿Por qué? Porque cada quien se va a ocupar de algo que, por ejemplo, no sé, si yo soy una persona sumamente creativa, no pudiera concebir a una persona que no lo fuera, y sin embargo la persona que no lo es, jamás se le ocurriría hacer algo tan bonito, creativo, decorativo, no sé. Por ejemplo, yo soy mercadóloga y no puedo entender a una persona que pudiera hacer
los fusibles o una tarjeta madre de una computadora. O sea, no puedo alcanzar a dimensionar la cantidad de datos que pudieran almacenarse en algo tan chiquito como una tarjeta de memoria de un teléfono de tantos gigas. O sea, mi cabeza no alcanza a comprender eso, ¿no? De esta misma manera, pues Dios me dota a mí de ciertas habilidades que ninguna otra persona puede tener. A lo mejor podamos desarrollarlas, ¿sí? Sin embargo, va a ser de manera diferente. Cada persona es diferente, no importa. Y, por ejemplo, yo siempre pongo una base, por ejemplo, si tienes hermanos, ¿no? Parten del mismo papá, la misma mamá, bajo la misma educación, los mismos valores, la misma moral, y sin embargo cada hijo es diferente y va a tomar un rumbo diferente. Diferente al de los hermanos, diferente al de la familia, diferente al de los padres. Y de esta manera, bueno, se abre un mundo aparte. Entonces, si esto que es, digamos, lo posible más asemejante, en este ejemplo de los hermanos, pues imagínate, pues todo el mundo, ¿no? Como bien sabemos, siguiendo la teología de San Pablo, el cuerpo místico de Cristo está dotado de todos los hermanos con todas las funciones necesarias para optimizar este cuerpo místico, esta iglesia, hacerla funcionar de tal manera que lo importante aquí es que todos tenemos algo para contribuir para el bien de todos. Esta es la esencia de nuestro servicio, dar lo que tenemos, multiplicarlo y ponerlo al servicio de los demás. Por ejemplo, viene la parábola de los talentos, ¿no? En la cual pues Dios da diferentes talentos a los siervos o a las personas, y después de un tiempo regresa y pide cuentas, ¿no? ¿Qué hiciste con estos talentos? ¿Te quedaste con ellos? ¿Los multiplicaste? ¿O de plano no hiciste nada? ¿No? Y bueno, y parte de esto, de todos estos frutos o semillas que hayamos sembrado a lo largo de toda nuestra vida, de este servicio que hemos dado, o sea, acuérdate que no hablamos de un servicio nada más en la iglesia, hablamos de un servicio en general, puesto que somos seres sociales, pues siempre vamos a estar sirviendo primero en nuestra casa como hijos, después como esposos o como religiosos. Vamos a estar sirviendo en el trabajo, en la escuela, en las comunidades, o sea, todos servimos, ya sea de una manera remunerada o no remunerada, pero servimos. Entonces, hablamos de este servicio en general que simplemente lo damos porque es una de las cualidades de nuestra condición humana. Entonces, todo lo que hayamos hecho con este servicio, bueno o malo, o simplemente si no lo dimos porque no quisimos, porque fuimos egoístas, el día de nuestro juicio particular es lo que se nos va a juzgar. Y bueno, parte de esto nos viene en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos 48, donde Cristo nos dice: a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Este versículo, esta frase que Cristo nos dice, nos habla de muchas cosas, no nada más de lo que hicimos y de lo que no hicimos, sino que de eso que Él nos dio, también nos corresponde a nosotros alimentarlo, acrecentarlo y ponerlo al servicio de los demás. Muchas veces nosotros tenemos dones y carismas que ignoramos que tenemos y se nos van a ir presentando conforme al tiempo. Entonces,
también se nos va a juzgar o se nos va a evaluar esa parte. ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿No? Y bueno, obviamente, pues nos van a contar todas las obras, buenas y malas, ¿no? En fin, se nos va a remunerar y pues ahora sí que pues ahí nos va a decir, ¿sabes qué? Pues te corresponde, no sé, estar tanto tiempo en el purgatorio. Nada más es para darnos una idea. Recordemos que el purgatorio pues es un estado del alma, no es un estado físico, o sea, no nos vamos a ir o permanecer en un lugar específico con llamas que queman, o sea, todas esas figuras que hemos visto en películas o incluso en algunos textos de santos son figurativos. Sin embargo, en el plano espiritual no hay tiempo ni espacio. Simplemente puedes estar en el mismo lugar sufriendo ese purgatorio. Todo lo que se sufre, eso sí es real, y todo lo que se ha revelado más o menos para que nosotros lo tengamos en una idea gráfica, que podamos considerarlo así, es el estado del alma, es cómo se va a encontrar el alma, ¿no? Obviamente, por ejemplo, o sea, si tú fuiste un asesino, pues obviamente tus llamas purgantes pues van a ser insoportables, o sea, van a ser del tamaño del pecado que cometiste, ¿no? A que si, por ejemplo, hubieras hecho, a que si inventaste un chisme y mataste el alma de otra persona, ¿no? O sea, cambia las atenuantes, cambian las circunstancias, sin embargo, en esencia, pues es lo mismo, ¿no? Pero la intensidad es lo que va a cambiar. Nada más esta parte. Después, pues la garantía de los que mueren en el Señor está consignada a las palabras que vemos en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4, que dice: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte ya, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Esto nos dice que después de que nosotros hayamos pasado el tiempo en el purgatorio, vamos a tener ese consuelo, vamos a encontrar esa alegría donde ya todo eso se quedó atrás. Y ahora sí viene la felicidad eterna, puesto que ya después de esto pues ya no hay nada, o sea, ya no hay más cosas que se tengan que padecer, sino que ya vendrá la recompensa. Por eso es importante que incluso algunas advocaciones de marianas, de la Virgen María, por ejemplo, la Virgen de las Mercedes, creo que también la Virgen del Carmen, si mal no me equivoco, pues nos prometen mucho que al momento de nuestra muerte ellas van a estar intercediendo ahí. Ellas van a estar ahí presentes intercediendo por nosotros, y va a ser una intercesión formidable, porque pues obviamente si ahí está Cristo y Cristo obedece a su madre, pues su madre intercediendo por nosotros, pues va a ser un auxilio espiritual muy, muy grande, y el consuelo de María siempre va a estar presente en ese purgatorio. Por lo que no debemos de tener miedo cuando suceda esto, y debemos de trabajar siempre en producir todo lo que podamos, todo lo que hagamos en orden a Dios, hacerlo todo por amor a Dios y a nuestro prójimo, nuestra Iglesia Santa. Entonces, en esto se convierte pues el sentido también de nuestra existencia como cristianos, ¿no? Y ahora, bueno, pues una vez entendido esta parte de lo que es la muerte,
la muerte como suceso natural, la muerte para el cristiano, cómo debe de ser concebida bajo la luz de la fe, entonces ahora podemos entender cuál es el objeto de este sacramento. Como bien se dice, es una esperanza de triunfo. A este sacramento lo vamos a conocer de 3 maneras que van a significar lo mismo. Ya después en la siguiente lección les voy a explicar las diferencias de uno a otro. Entendemos que se llama el sacramento de la extrema unción, la unción o la unción de enfermos. Los 3 nos va a hablar, son sinónimos y nos habla del mismo sacramento. En estos 3 momentos, porque por ejemplo la extrema unción se hace en el momento de la muerte. La unción se hace cuando, por ejemplo, si te van a operar y vas a perder por la anestesia general el sentido, la conciencia, entonces se te da esta unción. Y después viene la unción de los enfermos para personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión o enfermedades que te vas a, pues degenerativas, o sea, ya no se te van a quitar. En cada momento debemos de recordar siempre que Dios nos va a dar lo que necesitamos, ¿no? Y por estos momentos en el que se administra este sacramento, se contribuyen las gracias especiales que nos van a ayudar. En el caso de la extrema unción, o sea, ya en el momento de la muerte, nos van a ayudar para el combate final. Hay mucha especulación sobre lo que sucede en estos últimos días o minutos previos a la muerte. Como decimos, o sea, hay mucha incertidumbre, mucho miedo de lo que vaya a pasar, sobre todo, como bien lo hemos dicho, ¿no? Lo que nos acompañan son nuestras obras, sí, pero yo creo que estas obras son las que al final de nuestra vida, en estos últimos momentos de vida, son las que nos van a atormentar. Si no estamos en paz, si no estamos tranquilos, pues no nos podemos ir. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que no pueden morirse, y llega el sacerdote y se muere a las 2 horas, ¿no? Bueno, en el caso que se los mande. Siento que es una agonía innecesaria. Bueno, pero en fin. No todos tenemos la posibilidad de poder acceder a un sacerdote en el momento de nuestra muerte, por eso siempre debemos de estar en guardia y vigilantes. Y si lo estamos, bueno, obviamente comunicarles a nuestros familiares, porque igual puede llegar un momento en el que ya no somos conscientes nosotros ni podemos tomar decisiones por la condición en la que estemos, no sabemos cuál vaya a ser, pero sí comunicar siempre nuestra última voluntad a nuestros familiares, ¿no? Si queremos un sacerdote, para que ellos lo sepan y nos ayuden a esta parte. Y nos ayude también para que nos preparemos en este combate final. En ese combate final, pues van a llegar muchas tentaciones también, combates espirituales en los cuales nos van a hacer dudar de la misericordia de Dios, nos van a hacer dudar de esa fe por la que hemos profesado. Incluso se nos puede presentar el mismo maligno a causarnos ese miedo. Digo, es algo 100% natural, nadie ha experimentado ni ha salido de la muerte ileso. Sin embargo, debemos de tener siempre la esperanza en el amor de Dios, ¿no? También
este sacramento es una fuente de esperanza postrera. O sea, es la esperanza que siempre buscamos después de la muerte, la esperanza en la resurrección, en el que sí vamos a pasar por un purgatorio, estamos conscientes de ellos, sin embargo sabemos que no es para siempre y un día vamos a estar en la gloria con Dios. Y como bien les comentaba, también se puede administrar en busca de la salud corporal y espiritual de los enfermos que reclamen la ayuda divina. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una enfermedad degenerativa, si estamos simplemente en ese momento enfermos de gripa, ¿no? y de pronto hacen la misa de unción de enfermos, pues nos acerquemos a recibir este sacramento. Nunca está de más, es una gracia santificante que nos va a ayudar, nos va a dar la fortaleza para salir adelante, para luchar contra esa enfermedad, para no dejarnos derrotar. Y pues bien sabemos que con Dios podemos todo, ¿no? Por nuestras propias fuerzas no podríamos conseguir absolutamente nada. Entonces con esta pues este nuevo conocimiento que vamos adquiriendo, pues hay que acercarnos, ¿no? Siempre nos va a doler algo, siempre nos vamos a estar enfermos de algo y siempre es sumamente prudente y gratificante poder recibir este sacramento. Como les digo, si tienes enfermedad, desde la más mínima hasta la más severa, si vas a entrar a una operación donde vayas a tener una anestesia general y pierdas la conciencia, ¿por qué? Porque muchas veces hay gente que no se recupera, simplemente no despierta de la anestesia y es como que una muerte inducida, podría decirse. Entonces siempre se recomienda, cuando vayas a tener esta operación y vayas a tener una anestesia general, acudas al sacramento de la unción a pedirle al Padre que te lo administre, porque no sabemos qué vaya a pasar. Y bueno, y también pues ya el momento de la muerte, ¿no? Ya cuando se vaya a presentar, si se está en agonía, en estos 3 momentos es cuando se administra este sacramento y se da la fortaleza y las gracias que necesita la persona en esos momentos importantes en los cuales haya peligro también de muerte. Ya la siguiente lección vamos a adentrarnos bien a lo que es el sacramento. Ahorita nada más fue una embarradita para que podamos entender cuál es el sentido de este sacramento, considerando, tomando como base que la muerte es parte de este sacramento en el cual pues Dios nos da las fuerzas o las gracias necesarias para pasar de esta vida terrenal a la siguiente. Como bien nos dice, estar preparados y en guardia. Entonces, el cristiano debe de vivir siempre de tal manera que sea la vida terrena una peregrinación hacia la verdadera vida en la gloria con Dios. Es decir, debemos estar con la idea de que vamos a estar siempre constantemente peregrinando hacia mi meta final, que es vivir en la gloria de Dios. Esta vida terrenal solamente es un paso de nuestra vida, es una experiencia a la cual pues debemos de acudir y pasar la prueba para dar el siguiente paso, que es la gloria con Dios, ¿no? Por lo tanto, todos los valores temporales, materiales, servicios que se puedan llegar a dar, tienen un valor de merecimiento por su administración. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido con el cual nosotros demos esa semillita, ese fruto, esa ayuda, ese servicio, todo
el origen de todos esos valores tiene que ser trascendente, o sea, debe de ir más allá del simple significado terrenal que tengan, ¿no? Entonces, todas nuestras obras deben de ir con un sentido trascendente y ese merecimiento que nosotros tengamos en nuestro juicio particular, pues simplemente, pues digamos que va a ser como una estrellita que tengamos por ahí guardadita y solamente hacerlo por el bien común, o sea, como que es como esta frase que siempre viene, ¿no? Da sin mirar a quién lo das, sin importar lo que cueste, ¿no? Y bueno, pues el cristiano debe de continuar con esta vida porque quien se desvía del camino puede perderse en la lucha final y podemos tener una mala muerte. E incluso en ese momento de la muerte simplemente no sepamos qué es lo que pasa. Ejemplo de esto lo tenemos también en las Sagradas Escrituras, cuando muere Lázaro, no el amigo de Cristo, el Lázaro, el que es el indigente, con el amo que es adinerado y que repudiaba muchísimo a Lázaro, ¿no? Cuando mueren los dos, pues Lázaro se va al cielo y el amo pues se va al infierno, ¿no? Y le dice, o sea, manda a Lázaro para que me dé simplemente una gota de agua en los labios, ¿no? De lo seco que los tengo. Y le dice, no, Lázaro no está para servirte, ¿no? Entonces manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos, que les advierta, pues no, porque si no creen en mí, que estoy vivo, pues mucho menos le van a creer a un muerto, ¿no? O sea, ya ahí está, o sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que todo está revelado, todos sabemos lo que debemos de hacer y sin embargo no lo hacemos, ¿no? O intentamos hacerlo constantemente y nos desviamos. Lo importante es estar en la lucha, como bien dice acá, seguir en esa peregrinación hacia la gloria de Dios, no importa lo que cueste, no importa la edad que tengas, no importa en las circunstancias, siempre debemos de tener esta actitud de perseverancia para llegar a la gloria con Dios y no permitir desviarnos en el camino. Acuérdense siempre estar preparados y en guardia. Este es el objetivo de la vida del cristiano. Bueno, pues hasta aquí esta lección, o sea, puede ser muy chiquita, o sea, es una lección muy chiquita en cuanto a contenido, sin embargo, a cuanto a profundidad es muy amplia. Quise ampliarles un poquito más sobre esta trascendencia que debemos de tener de un hombre cerca de Dios a un hombre que está alejado de Dios. Tenemos varios ejemplos y estos temas que vimos el día de hoy pues se llevan muchísimo, o sea, involucran muchísimo y van hilados de la mano. No podemos separarlos porque si no entonces como que no los tenemos presentes y estas confusiones podrían causarnos desvíos. Por eso traté de ampliarles más esta parte para que ustedes vayan entendiendo qué significa cada momento y dónde los podemos encontrar. Como les he dicho, no hay cosas nuevas, ya todo está revelado, simplemente es ir acomodando las piezas del rompecabezas para poder entenderlo y poder llevar una vida lo más cristianamente posible que Dios nos va pidiendo. Acuérdense siempre de que debemos de servir, servimos siempre, no importa dónde, no necesariamente tiene que ser algo remunerado como en lo que es el trabajo es un servicio remunerado, sin embargo,
simplemente, o sea, si comemos y levantamos los platos, estamos sirviendo a nuestro prójimo, porque no nada más lavamos nuestro plato, lavamos también el de la persona con la que comemos, ¿no? Entonces, nuestra vida es un continuo peregrinar, servimos siempre y debemos estar siempre conscientes que como cristianos la muerte para nosotros significa un paso más para estar cerca de Dios. Por eso no debemos de tener miedo, aunque nos pudiera causar temor el qué se va a sentir, cómo voy a morir, que no te preocupe. Ruega o pídele mucho a San José una buena muerte. Ojo, no se vayan a confundir con eso de la Santa Muerte, porque eso no existe, eso no es de Dios. No. Sin embargo, la buena muerte es que podamos tener la intercesión de los santos a nuestro alrededor, invocando la presencia de María Virgen, de San José, principalmente nuestros padres espirituales, intercediendo por nosotros, obviamente, y sobre todo la presencia de Cristo. San José es el patrono de la buena muerte porque San José murió en las manos de Cristo. Y si le pedimos la intercesión a San José para que moramos como Él murió, pues bueno, qué felicidad, ¿no? Que pudiera yo estar acogida de las manos de Cristo. Por eso es importante que sepamos también morir bien, ¿no? Bueno, pues ahora vamos al cuestionario para que podamos seguir reflexionando este tema tan hermoso, para que no nos dé miedo. Acuérdense que las cosas que no conocemos son las que nos dan miedo y temor, y Dios nunca nos podrá dar esta sensación. Vamos a la pregunta número 1 que nos dice, ¿qué argumento se puede aducir para explicar que la muerte no es un mal, sino un bien? ¿Cómo tú me puedes explicar que la muerte es el principio de un bien? Aquí lo pones. Pregunta número 2. ¿Por qué sentimientos hacia la muerte Judas Macabeo ordenó orar por los muertos? Ojo, Judas Macabeo, no Judas Iscariote, ¿ok? ¿Por qué debemos orar por los muertos? ¿De acuerdo? Pregunta número 3. Asienta algunas de las ideas que Cristo vertió en relación con la muerte, no con sus propias palabras, sino con tus propias palabras. Por ejemplo, aquí sobre los pasajes que vemos en la lección, ¿qué ideas tú podrías determinar que son importantes para el momento de la muerte? Acuérdate que podemos ver los talentos, que al que mucho se le da, mucho se le pide. Y bueno, pues hay varias, ¿no? Acuérdate que Cristo se vuelve nuestro justo juez y nuestro remunerador. Pregunta número 4. ¿Qué importancia alcanzarán nuestras buenas obras en el momento de nuestra muerte? Aquí, bueno, pues ya sabes que es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? Y pregunta número 5. ¿Por qué es bueno y saludable para nosotros mantener siempre presente el recuerdo de que el día desconocido, pero inexorable, habremos de morir y de dar cuentas de nuestra administración? Aquí, bueno, pues lo que te digo, ¿no? Siempre estar en guardia y en vela, vigilantes, pendientes, orantes. Entonces, ¿qué es lo que nos trae de bueno estar en esta actitud? Aquí lo pones. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por escuchar. Espero abrirte un poquito más el panorama. Y bueno, pues te espero en la siguiente lección para terminar de ver este sacramento. Luz y sal, reunir y servir. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.